Bienvenidos al programa En sus palabras. A través de este programa queremos transmitir la vocación, promover las vocaciones sacerdotales a la vida religiosa, porque la mies es mucha, los obreros son muy pocos, pero Dios sigue llamando, sigue buscando para que muchos puedan servirle y puedan entregar su vida a Él y al pueblo de Dios. En esta ocasión les presentamos la vida del Padre Martín Pastrana, vicario de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, donde ya nos encontramos. Acompáñenos para conocer juntos esta historia vocacional. Estamos en el interior del templo parroquial Sagrado Corazón de Jesús, en la capilla donde nacen los cristianos, la capilla del bautismo, ya con el Padre Martín Pastrana. Gracias, Padre, por atendernos en sus palabras. Vamos a iniciar esta entrevista preguntándole quién es el Padre Martín Pastrana. Bueno, yo soy originario del Paraíso del Paraíso. Allá estaba toda mi familia. Pues como toda la infancia y todo la hicimos ahí, precisamente en el Paraíso. Ahí estaba la escuela Francisco Morazán, que me quedaba una cuadra de mi casa, cansado para ir, ¿no? Y después pasamos a un instituto que lo fundó un padre, el padre Alejandro Flores, en aquel momento en el Paraíso, donde hicimos todo lo que fue el bachillerato, todo lo que fue secundaria, bachillerato. Posterior pasamos a la Universidad Autónoma, a la carrera de Derecho, antes de pasar al seminario, y es ahí. Soy hijo único. Ya mis padres ya murieron. Mis hermanos, teníamos 2 hermanos, normalmente éramos 3 hermanos, pero uno de ellos murió en el 83. La otra niña, que era la menor de nosotros, murió en el 84. Entonces no ha sido una cosa tan fácil, pero con la gracia de Dios hemos ido saliendo adelante, y siempre recordando las palabras de mi madre, que en la ordenación diaconal le preguntó a un periodista, bueno, ¿qué opina? ¿Qué pierde un hijo? Le dice, mire, 2 hijos me llevó Dios, este se lo entregó con todo el cariño, punto. Y se acabó cualquier discusión y ya siguió. Entonces sí, ahí estudiamos. Fue una etapa muy bonita, porque la infancia va marcada por esa gracia de Dios y por la presencia de los padres, sin duda. El testimonio de las personas que fueron párrocos de la misma parroquia, como el padre Barahona, que fue el que estuvo casi 25 años en la parroquia San Juan Bautista. Después vino el padre Rafael, tomó la rienda el padre Rafael, después una parte la tuvo el padre Francisco Torres, y después vino ya prácticamente lo que fue el padre Rigo, que es el padre Rigoberto Velázquez, que estuvo allá cerca de 7 años en el Paraíso. Entonces, ha sido una experiencia ahí de la infancia, conociendo a Dios y amando pues a Dios. Queremos ir conociéndolo, Padre. Nos dice que sus papás ya están muertos, pero ¿qué recuerda de ellos en la infancia? ¿Cómo fue crecer? No. Y tenía también estos hermanitos. ¿Cómo fue todo esto? Mira, mis hermanos, pues ellos, mi hermano por una enfermedad evidente, mi madre ha sido y seguirá siendo la que más motivó en medio del dolor. A ella le tocó cuidar a mi hermano 18 meses seguidos, no se dormía, porque había que cuidarlo. Y luego le tocó sufrir a ella también la pérdida de mi hermana de 8 años, a los 7 meses de la muerte de mi hermano. Sin duda, para una madre como para un hermano también queda marcada la historia, y en medio de eso, en el colegio, uno dice, bueno, ¿dónde está Dios? Pues, ¿qué pasó? ¿Cuántos años tenía usted? 12 años. Y desde esa edad uno se ve preguntando de eso, y es bonito ver la vida de mi mamá, que a pesar de todo su dolor y de toda la situación, ella siguió avante con la fe. En ningún momento desistió en la fe, al contrario, a ella le gustaba mucho. Yo siempre recuerdo que en día de cumpleaños que me tenía mi madre, no era otro libro más. O era la Biblia o era algo relacionado con la Biblia. Entonces crecí con un entorno más cuestión bíblica, y esta cuestión evidente. Mi mamá iba a la misa y mi papá también en su momento, solo que mi papá era más reacio, no le gustaba tanto. Pero sí me encantaba verlo cuando iba a todas estas procesiones, que iba con mucha entrega, o cuando venía la Virgen de Suyapa, que era algo que al final de año mi papá se dedicaba a la caficultura, y al final de año, cuando ya terminaba la cosecha, pues venían a dejar sus diezmos, sus ofrendas, porque eso era común. Entonces fue una etapa bonita, donde tuve mucho la compañía de ambos. Yo acompañaba a mi papá a todo los quehaceres de él, y a mí me tocó pues ayudarle más a mi mamá en situaciones que le tocaba. Por ejemplo, ella era una persona que no tuvo la oportunidad ni de ir a una escuela, le tocó fraguarse en la vida, y en ese momento
pues ella vivía, ¿qué te digo yo? Hacía productos lácteos, yo a veces iba a vender productos lácteos, por eso para mí eso era algo importante, o estar en la Plaza del Paraíso, allá mi abuelo se ponía a vender rosquillas y todo esto, ¿no? Y fue una cuestión bonita, porque siempre había como una ayuda y una presencia del entorno familiar. Evidente, la iglesia siempre jugaba algo, a mí me gustaba más estar, como te digo, la catequesis yo la escogí o yo fui, no fue mis papás. O cuando me metí para la confirma, quien me dio la confirma a mis 7 años, que me recuerdo, fue Monseñor Héctor Enrique Santos. Me recuerdo ese momento que le ponían una cinta a uno allá y todo lo demás. Y todo eso fue marcando la vida, pues, de la infancia, la escuela, el colegio, mis buenos profesores. ¿Fue travieso? Travieso no creo. Mi mamá me decía a mí todo lo contrario, que más bien era una persona muy de la escuela a la casa, del colegio a la casa, o sea, no era una persona así que le daba problemas. Yo me acuerdo que una vez una persona hizo algo, un muchacho tiró una piedra y me golpeó y me abrió. Y mi mamá le dice, bueno, si fuera el otro hermano, sé que es un problema con el otro, pero este no creo que le haya dado ni un problema a esto. Y me acuerdo fue muy fuerte lo que le dijeron al otro muchacho por haber lanzado una piedra. Entonces no, problemático no. Yo he sido una persona más de estar en las cuestiones de mi casa y de mi familia. Quizás eso, mucho apego a mi familia, sí, y sobre todo a mi madre, que ya después de haber perdido a sus 2 hijos, evidente, se apegó a lo único que tenía. Pero ha sido una infancia marcada bien por la gracia, me daban lo que necesitaba, vivía lo que teníamos, y era una compañía de Dios bastante grande siempre, eso sí. ¿Qué soñaba hacer, padre? Pues mira, yo a los 12 años yo quería irme para el seminario. Radio Católica en aquel momento daba bastante al paraíso, una porque no había tantas emisoras y tanta cosa, y Radio Católica pasaba siempre el programa de San Francisco de Asís, y me acuerdo que eso fue lo que me motivó, y a las Buenas Noches Salesianas, como Monseñor Héctor Enrique Santos también, que yo escuchaba a esa edad más bien, hasta allá en el paraíso, o en la mañana, que comenzábamos con el Santo Rosario. Siempre recuerdo la voz de San Juan Pablo II rezando el Rosario, ¿no? En esas horas de las 4 de la mañana, o sea, me levantaba a las 4 para que sepas. Y eso me iba perfilando y me iba ayudando, pero a los 12 años. Pero mi papá dijo, no. Como estábamos recién puesto la muerte de mis hermanos, él me dijo, nada de eso. Usted ahorita no decide para irse para un seminario, sino después será, pero ahorita no es el momento. Pero sí tenía la inquietud y sí me gustaba bastante. Pero como todo muchacho tomé el colegio y me metí a las cuestiones del colegio, iba a misa todos los domingos o iba a días de semana, pero también sentí la presencia de Dios cercano siempre. Fue una cosa muy especial. ¿Alguna novia? Para nada. Normalmente eso me metía más en mis asuntos de estudios, en mis cosas, en mi mundo. Andaba así en un mundo que, o sea, si podemos decir malo, nada de eso, al contrario. Para mí ha sido un mundo bastante bien y con una familia de bien también, porque a mí me gustaba estar en las labores de ayudarle a mi madre y ayudarle a mi papá. O sea, vivíamos el día ocupado. Para mí la vida era pasar entre las propiedades, o lo que el ganado, la finca, con mi mamá ayudarle sábado y domingo. O sea, no era una cosa así tan pesada. Entonces, pero a raíz de eso yo me metí en mi mundo, o sea, y tenía siempre la idea, o sea, no era algo así tan fácil de decir, ok, se tiene una novia o se tiene lo demás, sino no, íbamos pasando y esa trayectoria tranquila. Acuérdate, hijo único, te cuidan más que cuando eres otro hijo más, no, sino que el hijo único siempre tiene la mirada de sus padres en todo lo que está haciendo. Nos ha comentado que estudiaba Derecho, eso lo queremos ahondar un poquito al volver de la pausa. Estamos dialogando con el padre Martín Pastrana, aquí en el programa, en sus palabras. Continuamos en el programa En sus palabras, dialogando con el padre Martín Pastrana. Estuvimos en la capilla del bautismo, hoy estamos en otro lugar muy especial, la capilla del Santísimo Sacramento, donde está Jesús presente. Me imagino que es el momento y es el lugar donde mejor se la pasa, padre. Mira, nuevamente la vida del creyente es estar a los pies del Señor, y eso es importante, porque la hora santa o los momentos
de soledad con el Señor el Santísimo, van haciendo a la persona y al creyente. A pesar y eso de todas las cosas, la capilla sigue siendo, y toda capilla de la iglesia, un lugar especial para el encuentro, donde venimos a la casa de Dios. Así es. Padre, antes de la pausa hablábamos de sus estudios, termina la secundaria y decide estudiar Derechos. Me imagino que se traslada para Tegucigalpa o para Danlí. ¿Cómo estuvo? No, normalmente solo estaba la Universidad Autónoma en aquel momento, sí nos trasladamos para acá, para lo que es Tegucigalpa. No fue fácil, evidente, yo he estado todo el tiempo allá en el Paraíso y nuevamente pues vivimos un tiempo en la Kennedy, luego pasamos al reparto abajo, al Carrizal, por donde mis tíos. Y posteriormente en esos años fui teniendo más ese deseo siempre, hasta que un día el padre Rafael me dijo, mira, hay un retiro vocacional. Y entonces yo le dije al padre, bueno, mira, yo tengo complicaciones porque en la facultad tengo examen esa semana y no podría ir. Y me dice el padre Rafael, pero mira, yo creo que tú eres lo inteligente y puedes ir, así que no te vas a atrasar. Pues gracias a Dios fuimos al retiro que se hacía en aquel momento ahí detrás, donde están los medios de comunicación prácticamente, y fuimos a ese evento. Me acuerdo del padre Raimundo, que es sacerdote, que ahora está en Olancho, del padre Tony Salinas, que llegó también a hablarnos, y así de otros. Y fue el primer encuentro vocacional en el mes de mayo, que se hacía cerca del Domingo del Buen Pastor. Entonces, en ese momento, pues miré lo que era la vocación, sí, tenía en mi facultad y podía seguir lo que tenía que hacer, pero fuimos y ese día, como casi todas las veces, se tomaron la universidad. Y eso fue providencial, se tomaron los días y después se postergaron la semana de exámenes a la siguiente semana, no hicimos. Y entonces, pero ya íbamos con esa inquietud. Sin embargo, eso lo decía el padre Rafael, uno no puede andarlo diciendo a medio mundo ya. Este es un asunto entre Dios y la persona ya. Y mi mamá sabía que yo estaba en el encuentro vocacional, mi papá nunca lo supo. Luego, en el mes de septiembre de ese mismo año. Antes de llegar a eso, padre, ¿cuánto tiempo llevaba ya en la carrera? 2 años. Normalmente teníamos 2 años de estar allá, pero ya veníamos con el tiempo vocacional. A mí me gustaba leer mucho a San Agustín, Santo Tomás. Hay libros muy buenos en la Universidad Autónoma de Teología. Y me encantaba y me llevaba con eso. Por ejemplo, tú, que hemos estado con la del bautismo, me hiciste recordar, ¿no? Uno de los libros de Santo Tomás sobre el bautismo como puerta de entrada a la iglesia, ¿no? Eso era una cosa que yo me llevaba y era un poco raro, ¿no? Estar en derecho, pero normalmente en derecho, a través del derecho romano, uno se da cuenta del derecho sagrado. En teoría general de Estado, la presencia, por ejemplo, de San Agustín, la influencia que ha tenido todos estos santos en lo que ha sido prácticamente una estructura, que si bien es cierto, era una estructura que se iba formando, pero ellos iban haciendo también con su teología. Entonces todo eso me fue acercando más a ese deseo de entrar, sí, al seminario. Evidente, para mi mamá no era fácil, era su hijo único, ella podía haber hecho todo lo demás. Pero yo le dije a mi madre, mire, voy a terminar derecho, voy a hacerlo todo bien. Y yo me acuerdo, le puse todo lo que pude éramos unos pues, estudiantes, sacamos bien todo eso de la cuestión de derecho. Y ya cuando salí en septiembre, que era el retiro de compromiso, es donde se tenía que saber. Y entonces yo fui. Yo le digo otra vez, mira, padre, no puedo ir porque voy a examen el lunes de derecho. No te preocupes, le despedís permiso y te vas. Qué facilito ponía las cosas, ¿verdad? Y bueno, y eran días de viernes, sábado, domingo y prácticamente el lunes se salía. Pues el lunes a mediodía tenía examen. Pero como todo sale de pasar las cosas, otra vez hubo toma en la universidad, así que no hubo problema de examen. Y duró 3 días, tuvimos 3 días más. Y entonces ahí fue el del compromiso y es donde el padre Rafael, que él siempre me preguntaba, bueno, ¿y cómo vas? Y ya le digo, mira, si quiero entrar, te vamos a hacer la carta. El que me recibió la carta fue Monseñor Héctor Enrique. Y prácticamente fue una cosa muy bonita porque nos llevaron al seminario mayor, donde estaban los muchachos, y pudimos compartir con ellos y ver la cosa de otra manera. Junto a mí, me acuerdo que andaba el padre Alexis Melgar. Y bueno, nos perdimos porque el retiro de compromiso fue donde los padres conventuales en la San Maximiliano Kolbe y de eso no conocíamos nada, por lo menos yo. Entonces me perdí hasta que llegamos.
Pero fue el testimonio muy bonito de varios sacerdotes, los que más, hasta que tomé la decisión prácticamente en ese momento de ingresar al seminario, el padre Rafael me dijo, no le vayas a decir a nadie, nuevamente, simplemente a mi mamá. Evidente, mamá era la que sabía casi todo lo que estaba haciendo. Yo le dije, mamá, mire, que quiero ingresar al seminario, mire, si eso le gusta y si eso quiere, pues usted tiene mi apoyo. Pero sépalo, y eso creo que debe servir para muchas mamás que a veces se enamoran más del sacerdocio que de su hijo, en el sentido de que a veces tienen una idea de que su hijo sea sacerdote como de lugar. Mi mamá me dijo las palabras siguientes con sabiduría: la puerta de mi casa está abierta siempre para usted, ya sea que se haga cura o no lo haga. Interesante, padre. Queremos ver, ingresa al seminario y son 6 años, la última promoción me comentaba de los padres javerianos. ¿Cómo fue todo el proceso del seminario? No, fue muy bonito, nos recibió en lo que hoy es Monseñor Guido Charbonneau. El primer año estuve con Monseñor Guido Charbonneau, que era el rector, y después asumió Monseñor Guido Plans, que nos fue formando en muchas cosas. Y fue una formación muy buena con los padres, la cercanía de los sacerdotes. Evidente eran 6 años, pero también era pocas vacaciones, o sea, los padres invertían mucho en que nosotros tendríamos prácticamente todo el tiempo para labores pastorales y que era el tiempo de estudiar y dedicarse a eso. No fue fácil, llegué precisamente al seminario, me acuerdo, no llegué temprano. El día que yo le dije a mi papá que yo me iba para el seminario fue el 3 de febrero. ¿El día que le tocaba ingresar? El día que me tocaba ingresar. Y eso fue una discusión de primer orden. Y para mí ese día se hizo tan pesado porque dije, bueno, ¿en qué va a terminar todo eso? Y de remate al padre se le había olvidado que yo tenía que estar en el seminario ese día. Entonces pasé todo el día y dije, bueno, al fin y al cabo, si no viene el padre, hasta aquí llegamos y se acaba, esto no va a ser otra cosa. Y entonces no, pasó como eso a las 4 de la tarde, fue casi los últimos de llegar al seminario y no fue fácil, fue una cosa dejar su casa. La carrera en sí mismo casi no me preocupaba porque esas cuestiones de estudio ya se acaba. Pero sí dejar a todo, mi mamá tuvo que padecer mucho porque mis padres a raíz de eso se separaron prácticamente, ellos cada quien escogió. Mi papá se fue para una casa que teníamos y ella se quedó. Le tocó sufrir en la soledad el dolor. Ella padecía mucho de la columna vertebral, nunca me dijo, me lo dijo hasta después, porque para no afectarme en la vida del seminario. Ella venía casi todos los miércoles a visitarme, hasta que el padre Francisco Torres le dijo, mira, sería bueno que ya lo dejes crecer y que tomes. Mira, fue la última, una sola vez le dijo eso. Mi mamá no volvió otro miércoles aquí y no volvió ni un domingo libre a visitarme, yo iba a visitarla. Entonces ella respetaba mucho la vida, las decisiones que se tomaban a raíz de eso. Y quiero agradecer pues al padre Francisco porque prácticamente, que Dios lo tenga en su gloria, él estuvo en el seminario y con la cercanía que tenía en Dani como párroco, me ayudaba a mí para saber que mi mamá estaba bien, porque no era fácil, no teníamos todos los medios que tenemos ahora. Padre, ¿cómo toma esta decisión de su papá de separarse por esta decisión suya? Bueno, normalmente mi papá, él había crecido con un obispo y eso no le gustaba. Y dijo, mira, una de las cosas, y siempre me dijo eso, una de las cosas que yo veo es la soledad del sacerdote. Mientras están jóvenes les rodean de mucho, cuando están mayores casi no. Y eso lo tenía en su cabeza siempre, me preocupa. Él decía el último año antes de morir, me acuerdo que me dijo, mira, tu mamá y yo te tenemos a vos, pero cuando ya no estemos los dos, ¿a quién tenés vos? A la iglesia. Pues ha cambiado mucho, papá. Bueno, sí, yo sé que ha cambiado mucho, pero siempre la preocupación de un padre por ver qué pasa en el futuro de un hijo, eso es bastante calante. Y lo mismo le pasó a mi mamá también en su momento. Pero a raíz de eso mi papá no intervino. Bueno, yo me ordené diácono en la ciudad del Paraíso, mi papá no fue. O sea, solo fue mi mamá, dijo, no, yo no estoy de acuerdo y listo. No, yo siempre respeté a mi padre en eso. Y luego me tocaba ordenarme sacerdote el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, y le habíamos pedido a Monseñor Héctor Enrique Santos si podía ayudarnos. Prácticamente era como la última ordenación, y en eso, en 1998, vino el Mitch, que nos cambió a todos la vida. Y a mí, pues, el puente se había caído hacia abril. Ya vamos a hablar de eso, padre. Vamos a ir a una pausa y al volver nos cuenta todos esos detalles. Y les cuento, son 21 años casi ya de ministerio sacerdotal, así que tendremos mucho de qué hablar al volver de la pausa aquí en el programa En Sus Palabras.
Gracias por continuar en el programa En sus palabras. Estamos dialogando con el Padre Martín Pastrana aquí en el templo, en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús en la colonia Miraflores. Padre, antes de la pausa hablábamos del momento de su ordenación diaconal y su ordenación sacerdotal. Previo a esto le toca vivir un año de pastoral. De pastoral, sí. ¿Cómo fue? Fue un año muy bonito, fue en la parroquia Santa Rosa de Lima, allá en Guaymaca, que yo le decía que cuando estábamos en el seminario, los hermanos de Santa Rosa, la diócesis, tiraban un montón de cohetes. Entonces yo dije, bueno, este es el último año que ya escucho cohetes en Santa Rosa. Y luego me mandaron para Santa Rosa de Lima. Allá en Guaymaca estuve con el padre Daniel. Posteriormente, en diciembre, del final de ese mismo año, yo decidí ir a la casa, al Paraíso. Estuve allá hasta el mes de febrero. Y el padre Francisco Torres me recibió en la parroquia San Martín. Prácticamente a él le debo mucho lo que es el diaconado. Me mandó evidente a mi director espiritual en aquel momento, era el padre Gicusó, que era un sacerdote jesuita, y quiero agradecerles a ellos, aprovechar este medio, porque ellos trabajaban. Mi primer encuentro con la espiritualidad de San Ignacio fue a los 16 años, con los ejercicios espirituales de San Ignacio. Es un libro que todavía tengo y lo tengo tan subrayado de tantas veces que leí, pero el padre Gicusó me llevó, me formó, me preparó para mi diaconado, que también fue un día 30 de agosto, de manos de Monseñor Óscar Andrés, y ya sabes, 30 de agosto, en aquel momento Santa Rosa de Lima, para no estar hablando más de la pobre monja y de la pobre doñita. Entonces, bueno, de Santa Rosa de Lima, que ha sido la que ha estado ahí. Y posteriormente, pues el 8 de diciembre, el 1 de noviembre me iba a ordenar como fiesta de Todos los Santos, y había pedido ya a Monseñor Héctor Enrique Santos por toda la historia, por la cercanía y por el acompañamiento. Lamentablemente vino el MIS, cambió todo, toda esta Honduras destruida, puentes caídos, y entonces yo fui y le pregunté a su eminencia en ese momento, él era el obispo ya ordinario del lugar, Monseñor Óscar. Le digo, mira, Monseñor, no sé cómo podemos hacer. Me dice, bueno, mira, en mis 20 años, que voy a cumplir en diciembre, 20 años de su obispo, entonces ahí te ordeno. Digo yo, ¿qué va? Día martes, 8 de diciembre, día martes, no me ordené en mi pueblo, mi gente me estaba preparando allá todo lo del evento porque había que hacer muchas cosas, y entonces me dice, mira, vamos a hacer el 8 de diciembre, evidente con una situación de país de pobreza, de dificultad, y bueno, no va a ser una cosa extraordinaria, pero hagámosla, y gracias a Dios fueron muchos sacerdotes que me acompañaron, y la comunidad de San Martín, que quiero agradecer, que quizás nunca agradecí como tendría que haberlo hecho en su momento, no normalmente. Estuve ahí prácticamente hasta el mes de junio, pero ya en diciembre ya el cardenal me había dicho que iba de párroco para la parroquia de Tiupacente, o sea, ya sabía dónde iba a estar. Fuimos a Tiupacente 2 años y medio. ¿Cómo estuvo esa experiencia? No, lindísimo, es una experiencia linda porque es tu primera parroquia prácticamente, donde uno está aprendiendo entre levantadas, errores y todo. Y fue una experiencia muy bonita, y fue una experiencia de acompañamiento, y la gente de allá también muy abierta, allí había estado ya el padre Domingo Salvador, que ya había invertido un montón de su tiempo, y era una persona que era muy entregada también, y fue un placer estar en esa parroquia muy bonita, 2 años y medio. Y de ahí viene un largo tiempo en la parroquia de Danlí. Ah, sí, claro, a la parroquia de Danlí, yo me acuerdo que fue una cosa así como en octubre, que me mandaron para allá. Entonces estaba allá en la parroquia, y a mí me dijo, Monseñor Óscar, te vas por un momento, o sea, por un momento. Y fueron 17 años el momento. ¿Qué recuerda de todo ese tiempo? No, toda una experiencia linda. Nos tocó hacer tantas cosas por la parroquia, no solamente el techo de la parroquia, construir, edificar, se construyeron tantos templos en las aldeas, visitar las aldeas. Ha sido una experiencia bellísima de acompañamiento, y la gente muy especial también que estuvo en todos los momentos. Después en el 2006 me tocó estar pendiente de lo de la Universidad Católica allá en Danlí. Me acuerdo yo que el día que me dijo Monseñor, estábamos en retiro, y me dice, mira, el doctor Helio quiere hablar. Para mí el doctor Helio ha sido una persona muy importante en la vida espiritual también, en la vida de amistad. Y me dice, mire, y yo andaba con una migraña. Yo, ¿con quién quiero hablar? Yo no quiero hablar con nadie. Andaba una migraña ese día de primer orden en el retiro, pero no voy. Y me dice, mira, queremos hacer esto.
Y entonces a mí me interesaba mucho la universidad por los muchachos. Teníamos un problema en Daní, es que venían a Tegucigalpa y ya habíamos tenido varios que habían muerto en el trayecto por robo, por un celular, por todo. Y entonces yo le dije, bueno, está bien, vamos a hacer. Comenzamos, fue una bendición, porque también el terreno donde está la universidad actualmente fue una bendición para la universidad. Se lo dieron a un precio increíble por apoyar a la universidad. Y por eso se edificó ese templo tan hermoso que tenemos allá en el campus, que es una copia prácticamente de lo que es la iglesia de Meyugori. Y me dice, ¿cuál iglesia vamos a hacer? Yo dije, bueno, ¿qué iglesia hacemos? Y el doctor Elio, me acuerdo que estaba yo a la mesa y almorzando con él, me dice, vamos a hacer el templo que anda usted ahí en la cruz. Él me había dado una cruz pequeña y detrás estaba el templo de Meyugori, evidente. Yo dije, bueno, impresionante. Padre, durante este tiempo en Dalí fallece su mamá, con quien tiene una relación muy cercana. Sí, claro. Yo quiero agradecer al cardenal porque mira, el cardenal me entendió bastante mi cercanía y normalmente yo iba a mi casa todos los días a estar allá con mi mamá. Vivíamos hasta 2014, comenzó una enfermedad un poco así media rara de un desnivel de plaquetas, me tocó estar más cerca y así nos tocó eso y después se le descubrió que tenía cáncer, venimos con un tumor cerebral. Eso fue una experiencia dura y agradezco porque a pesar de todo teníamos la compañía en ese momento a Monseñor Juan José, porque para mí siempre ha sido como un padre, ¿no? Él estuvo conmigo, 17 días estuvimos en el hospital con mi madre, en el Hospital San Jorge, y viendo cómo luchábamos, y él me acompañó en eso, y mucha gente también. Y bueno, yo le dije al Señor, bueno, no, yo creo que no es justo que te quiten a la madre también, ¿no? O sea, ya me sentía como desubicado, ya digo, bueno, ¿con quién me quedo? Mi papá había muerto 3 años antes, ahora mi mamá. Y entonces el Señor me le concedió más de 28 meses, salió súper bien de la operación, mi madre era una mujer muy fuerte, de tal manera que ella a las 12 la operaron de 2 de la tarde de la operación hasta las 9, mi mamá a medianoche ya estaba quitando los tubos, a las 5 de la mañana estaba ya pidiendo un vaso de agua y a las 9 me permitieron entrar y me dijo el doctor, no, en cuidados intensivos no necesita estar, se la pasamos ya hoy para arriba. Entonces fue una cosa rápida, un milagro de Dios para mí. Evidente el cáncer fue una cosa que golpeó mucho a mí como persona, a mí me tocó sufrir el último mes de mayo, más o menos abril, por ahí, marzo, abril, y en eso llegaba la nueva diócesis. Entonces nuevamente yo hubo cambio de parroquia y yo quiero agradecer a la gente porque nos acompañaron, no fui ni a la despedida ni a la toma de posesión de nadie, porque yo estaba cuidando a mi mamá, porque ya el doctor de aquí del Paraíso ya me había dicho no, ella ya está en su etapa final y entonces denle una dignidad, una condición de vida mejor. Y de eso me tardé. Y entonces estuve ahí y la gente de Daní cuando murió, pues fue una cosa dolorosa, un 19 de julio, pues agradezco porque fue una cosa bien bonita, porque sentir, a pesar de que había salido de la parroquia, sentir la compañía de toda esta gente de Daní, allá en lo que es el entierro de mi madre, de muchas personas, sin duda ella se hubiera sentido orgulloso, porque lo que más le gustaba a mi mamá es que ver la gente, la iglesia llena. Ella se divertía cuando miraba la iglesia llena. Y entonces fue algo bonito y a Monseñor que le tocó, a Monseñor estar allá, Monseñor Juan José, que estaba a frontera de Guatemala cuando murió mi mamá y a las 9 de la noche estaba en mi casa. Fue una experiencia, fuerte, pero linda. La cercanía de alguien que está ahí y me dijo, no, yo me encargo de todo. Él me cuidó, me fue a mandar allá para un cuarto, está toda la noche. Y me iba diciendo, mira, mañana será duro, va a estar difícil y te lo explico porque nadie te va a decir eso. Y lo más duro va a ser después de que regreses del cementerio, porque ya no estará el cuerpo de tu mamá, ¿no? Entonces me fue preparando y le agradezco todo. Y después la presencia del cardenal también, cercana, me acuerdo que llamó y todo eso. Y después me quedé ahí en Daní dando clases, porque me tocaba dar clases en la universidad. Terminé en diciembre y posteriormente pasé al Tabor, un año prácticamente en el Tabor. Fue un momento también para ordenar ideas, para sí, claro, vivir espiritualmente. Sí, no, espiritualmente. Mira, yo siempre me recuerdo de mi director espiritual y agradezco porque yo he tenido la bendición de tener no solo al padre Gil Cusó, que fue mi compañero espiritualmente hablando,
sino también en ese momento, en ese trayecto que murió mi mamá, comenzamos los ejercicios espirituales prácticamente en septiembre. Murió mi mamá el mes de agosto, estábamos en todavía estos dolores, y en septiembre con el padre Valentín Menéndez, que fue mi profesor y para mí ha sido un excelente modelo de cura para mí. O sea, su estilo, su manera de ser, su entrega. Y ahora le toca servir aquí en esta parroquia. Ahora me toca acá con el padre Juan Ángel, ya le iba a decir Juancho, con Juan Ángel, sí, claro. No, eso fue divertido porque él fue el que me dijo allá que quería, si podía venir a ayudarle. Evidente, estaba en una situación muy diferente, entonces le dije, bueno, con gusto. A mí me tocó venir antes que él, me tocó venir en marzo, me tocó en Semana Santa de Santa Cruz estar aquí, y después en mayo ya vino el padre, y ahora aquí estamos trabajando y haciéndole para adelante con esta gente también, que es muy particular, con la joya, lo que es Miraflores, y con la gente del hogar, que son gente muy, muy bella, muy llena de Dios también. Padre, lastimosamente el tiempo es nuestro mayor enemigo, se nos ha terminado, pero no podemos concluir sin que usted nos regale la bendición. No, que el tiempo no es mayor enemigo, el tiempo es una bendición y es una gracia. Y todo es gracia y todo es bendición también. Bueno, que el Señor les otorgue la bendición, les cuide a su familia y les cuide en todo y les guarde. Y que les bendiga a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En sus palabras hemos conocido de la vida del Padre Martín Pastrana. Les invito a que cada día conozca sobre estos testimonios vocacionales a través de Suyapa TV. Les saluda Eddie Romero.